protagonistas de la innovación en el país están aquí en Miraflores TV Digital. Nuestro invitado en este bloque es Nicolás Belfiore, director de Aquaterra para Perú. Bienvenido, Nicolás, a Miraflores TV Digital. Hola, José, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, a propósito del día de hoy, en el diario El Comercio, en la sección Día 1, esta sección que sale todos los lunes, especializada en temas de economía y de desarrollo del Perú, sale una noticia interesante que refiere a Aquaterra, que es la empresa que estás dirigiendo. Aquaterra apuesta fuerte por el Perú, ¿no? Y a propósito, acaban de abrir oficinas. Cuéntanos un poco de este ingreso de Aquaterra al país. ¿Cómo no? Te cuento, Aquaterra es una firma internacional de bienes raíces especializada en atender a clientes internacionales, brindándole el más minucioso y personalizado servicio para la adquisición de una propiedad en los Estados Unidos. La trayectoria que tiene Aquaterra se inicia hace 15 años con una sola firma, y hoy en día contamos más de 15 firmas aliadas, las cuales son estratégicas, rentables, confiables, que existen en el mercado americano. Por ejemplo, el día de la inauguración, del lanzamiento de las oficinas de Aquaterra aquí en San Isidro, contó con la participación de un destacado empresario, correcto, ¿no? Edgardo de Fortuna, ¿no? Sí. Que también es de alguna u otra manera a través de su grupo económico partner de Aquaterra. Correcto. Nosotros tenemos las alianzas estratégicas con el grupo Fortune, que es el grupo de Edgardo de Fortuna. Edgardo de Fortuna es el CEO y presidente del grupo. Tenemos también la alianza con el grupo Paramount, PMG, Cenodro, entre otros. Aquaterra está lanzando interesantes productos para peruanos de Perú y también de Estados Unidos y en general del mundo. Cuéntanos un poco de los productos que acaba de lanzar Aquaterra al mercado peruano. Cómo no. Nosotros contamos y ofrecemos distintos productos que tenemos en nuestra gama. Principalmente estamos entrando con el proyecto Cenodro. Este proyecto se ubica en Orlando, a 3 horas y media de Miami. Son casas desde $225,000 hasta $250,000, dependiendo de los acabados que escoja el cliente. Los dos modelos de casa se llama uno Adalia y la otra Eliora. Estas suben y están distribuidas por manzanas. Claro que sí, según el diario El Comercio, el interés de los peruanos por invertir en bienes raíces en Estados Unidos está creciendo, ¿no? Y ese nicho ya representa el 10% de las ventas de Aquaterra, ¿no? Ahora, con este producto, ¿no? Que por ejemplo, Cenodro, ¿no? Que es condominios accesibles al mercado peruano, ¿no? Alguien que, por ejemplo, está ahorita cotizando en comprarse un departamento en Miraflores, en San Isidro, también tiene esta alternativa, ¿no? Claro, y lo interesante es que Orlando es una ciudad que el año pasado recibió cerca de 68 millones de visitantes, lo cual ha hecho que sea una ciudad sumamente atractiva y rentable para la gente que quiere invertir y alquilar estas propiedades, ¿no? El promedio de alquiler diario es entre 96 a $150 por día. Nosotros contamos con una empresa que se encarga al 100% de alquilarla y de mantenerla, casi un 76% anual. O sea, el propietario peruano que no radica allá, pero ustedes ofrecen la posibilidad de manejarla administrativamente esa propiedad, ¿no? Arrendarla. La arrendamos, le damos el mantenimiento adecuado mensual. Y el cliente puede estar tranquilo que su propiedad va a ser 100% rentable y va a estar 100% manejada como se debe. En el mercado peruano, Aquaterra está innovando, ¿no? Con estos productos que ofrecen un servicio 360, un servicio inmobiliario 360. Correcto. Una vez que el propietario, el cliente quiera, tome la opción por comprar una casa o un departamento, nosotros lo acompañamos desde el inicio hasta la entrega del inmueble. Cuando, bueno, acaban de abrir oficinas aquí en San Isidro, tengo entendido que están abriendo o acaban de inaugurar en Arequipa, ¿no? Y tienen aperturas para el próximo año. Cuéntame un poco al respecto de la experiencia, cómo hacen ustedes con un posible comprador, cuál es la experiencia que tienen de ofrecerle el inmueble desde Lima. Claro, nosotros abrimos una oficina en Arequipa, hemos abierto que es la principal, que está en San Isidro, en Avenida Dionisio de Arteano, cerca del centro empresarial. Estamos con miras a abrir en Lima Norte, Lima Sur, con eso serían 4 oficinas establecidas en Perú,
y estamos próximos a abrir en Bolivia también. La experiencia que le damos al cliente es diferente, puesto que una vez que vaya a nuestras oficinas, nosotros tenemos un equipo que ponemos a plena disposición del cliente para saber las necesidades y lo que realmente quiere lograr el cliente, si quiere una propiedad netamente rentable o si quiere una propiedad que también la pueda utilizar para vivir, ¿no? Cuando planean esta estrategia de abrir oficinas en Lima Norte, ¿no? y Lima Sur, ¿es porque están ofreciendo productos también cada vez más populares? Sí, bueno, nuestro producto más popular es Cenodro, que son estas casas que te comentaba desde en Orlando. En Orlando, correcto. Ajá. Pero también contamos con otros productos, por ejemplo, el EB5. El EB5 es la visa inversionista que le da al cliente peruano la posibilidad de tener una residencia en Estados Unidos con un ticket desde $500.000. Te explico cómo funciona esto. Una persona que quiere tener una residencia en Estados Unidos o una visa inversionista tiene que tener una empresa con más de 20 trabajadores constituida en Estados Unidos. Este EB5 con $500.000 te vuelves parte del proyecto porque te vuelves socio de la constructora, y al término de los 5 años la constructora te dice: Juan José, ¿quieres que te vuelva tus $500.000 ya con tu EB5 y con tu residencia lograda, o quieres que te pague con un departamento el cual te daría el precio inicial? O sea, ya tenías una ganancia también. Es una modalidad de inversión muy interesante, sí, ¿no? Y a la vez innovadora en el mercado peruano, ¿no? Aquaterra Realty, que tiene 15 años a nivel internacional. Correcto, ¿no? correcto. Y ingresa al Perú. Correcto. Aquaterra se inició en Miami. Estamos con oficinas en Ecuador también, ahora en Perú, próximamente en Bolivia y posiblemente en Chile también. Acaban de ingresar al mercado peruano. ¿Cuál es la perspectiva que tienes para el 2018? Nosotros tenemos como números crecer el 7% trimestral el próximo año. Esto significa bastante. Claro que sí. Y como te decía, abrir oficinas en Lima Norte y Lima Sur, ¿no? Lima Norte y Lima Sur, incluso en el norte del país. Correcto, ¿no? Correcto. ¿Hay alguna todavía estamos evaluándolo. Lo que sí es un hecho es que vamos a abrir en Lima Norte y Lima Sur. Una serie de productos inmobiliarios de corte 360 con mucha innovación en el tema de la asesoría y el hecho de acompañar al comprador en el proceso de venta, el establecimiento, e incluso ofreciendo oportunidades de negocio en el sector inmobiliario, ¿no? Correcto. Aquaterra Realty ha entrado al Perú, ¿no? Y vamos a ver un video de lo que fue el lanzamiento de Aquaterra hace algunas semanas, hace 2 semanas, ¿no? Que contó con la presencia de destacados empresarios y con Edgardo de Fortuna también, ¿no? Empresario argentino radicado en Estados Unidos. Correcto. ¿No? Un constructor muy prestigioso y destacados amigos también de parte de la empresa Aquaterra. Vamos con el video y seguimos con la entrevista.
acabamos de ver el video de lo que fue la presentación de lanzamiento de Aquaterra aquí en Perú, en las oficinas de San Isidro, en Dionisio Dertiano, ¿no? Ahí tienen un 184, ¿no? Dionisio Dertiano 184 en San Isidro. Ahí tienen una oficina de Aquaterra donde pueden ir los interesados, ¿no? En ver, como estábamos mencionando, una serie de productos que está lanzando Aquaterra, innovadores en el sector inmobiliario. Tenías un producto más que querías mencionar. Sí, te cuento, José. Si el cliente no tiene, digamos, los $250.000 o $225.000 para lograr tener un acceso a una casa en Orlando, también ofrecemos tickets de entrada de equity desde $100.000, que estos $100.000 puede llegar a una producción anual de 8% de rentabilidad. Interesante. ¿Cómo están viendo el tema de la comunicación con respecto a quién se están dirigiendo en el mercado peruano? Netamente en verdad a todos los sectores, porque tenemos una amplia gama de productos, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Aquaterra, a través de diversos partners, ¿todos son de Estados Unidos los...? Sí, todos son de Estados Unidos. En Miami y en Nueva York. Sí. En Miami y en Nueva York, ¿no? Es una empresa con 15 años de prestigio, ¿no? Aquaterra Realty. ¿Y en qué otros países ha estado? En Ecuador. Y se hizo una investigación de mercado en Chile hace unos años. No llegamos a abrir una oficina en Chile. Y ahora, bueno, estamos en Perú, estamos próximos a abrir en Bolivia y posiblemente en Chile. Sin embargo, en Perú no solo están abriendo esta oficina en Lima, sino también en Lima Norte, en Lima Sur, ¿no? Posiblemente al norte del Perú también, sí, ¿no? Y en Bolivia próximamente, ¿no? Un ataque agresivo en el tema comercial. Sí, hemos usado medios masivos para entrar con nuestro producto de bandera de inicio, digamos, en Orlando. Y esperemos que nos vaya bien. Me parece que el de Cenodro está Philip Butters, sí, periodista, como imagen, ¿no? Correcto, hemos contratado a Philip Butters como imagen de Aquaterra para el proyecto de Cenodro. Y esperemos que nos vaya bien con Philip. No dudamos de su pleno conocimiento y seriedad. Claro que sí, además tiene mucho alcance con la gente, y es interesante ese proyecto que se está promocionando en los medios de comunicación. Cenodro son casas desde $225.000, ¿no? ¿Cuántos son los metros? ¿Cuánto es el...? 222 metros cuadrados, de los cuales 200 son construidos y 22 metros de terraza, piscina y todo. Casas desde $225.000. Atención para toda la gente de Perú, que radiquen en Perú y que también radiquen en Estados Unidos, puedan tener la posibilidad de invertir en bienes raíces, comprando una casa, donde también Aquaterra ofrece un servicio 360 inmobiliario, donde uno puede también recibir asesoría para alquilar o hacer una segunda venta. Correcto, correcto. Interesante, ¿no? Aquaterra Realty tiene 15 años, ¿no? Sin embargo, tú eres muy joven, no estás desde el comienzo. No, yo vengo trabajando y haciendo estudios de mercado para Perú hace 1 año y medio aproximadamente, hasta que logramos y tomamos la decisión de abrir la oficina principal en San Isidro y en paralelo la de Arequipa también. ¿Estás liderando también la apertura en Bolivia? Sí, correcto. Lo que pasa es que el mercado peruano para el sector inmobiliario en Estados Unidos representa entre un 2 a un 4%. El mercado peruano para Aquaterra es del 10%. Esto esperemos que crezca, ¿no? Estamos con miras a crecer 7% trimestral el próximo año. Una curiosidad. Si bien atacan Perú comercialmente, Bolivia, pero la oferta es para toda Latinoamérica. Sí, claro, pero el beneficio de trabajar con nosotros es que nosotros le podemos ofrecer un trato distinto, tratos directos con los developers que hacen que la compra sea mucho más fácil y más flexible. El financiamiento los contactamos también con una banca, con un banco local que pueda financiar al cliente para que sea más accesible la adquisición de las propiedades, entre otras cosas, ¿no? Por favor, ¿puedes mencionar nuevamente cuáles son los productos que están ingresando al mercado peruano? Has mencionado 3, me parece. Sí, te cuento, Juan José. Son el real estate,
que es departamentos, casas, sobre todo las casas de Cenodro, desde $225.000 hasta $250.000, dependiendo de los acabados que escoja el cliente. Estas casas son de dos pisos. De ahí tenemos el EB5, que es una propuesta sumamente interesante para la gente que quiera lograr su visa de inversionista y posiblemente más una residencia americana con pasaporte americano. Y el tercero es un equity, que son tickets desde $100.000 que te dan una rentabilidad de 8% anual. Tres propuestas que lanza Aquaterra para ingresar al mercado peruano, ¿no? Con lo cual apuesta fuerte por el país, ¿no? Un escenario propicio para que se puedan hacer buenos negocios a nivel inmobiliario en Estados Unidos, ¿no? Por favor, Nicolás Belfiore, director de Aquaterra para Perú y para Bolivia próximamente, por favor, manda un saludo a toda la gente de Miraflores TV Digital e invítalos a que te contacten por redes sociales. Claro, como no, un saludo a los oyentes de Miraflores TV Digital. Los invito a visitarnos en nuestras oficinas en Avenida Dionisio de Arteano 184, oficina 703 en San Isidro. Los invito a visitar la página aquaterrarealty.com. Y nada, los espero con todo mi grupo de personas experimentadas para recibirlos y brindarles una experiencia distinta y muy acogedora. Definitivamente una experiencia innovadora en lo que significa inmobiliaria en el Perú. Muchas gracias, Nicolás, por tu visita. Muchísimas gracias, Juan José. Bien, damos pase al microinformativo digital, tecnología y negocios y regresamos con más aquí en Miraflores TV Digital. Los protagonistas de la innovación en el Perú están aquí. Esto es Tecnología y Negocios. La industria del surf congrega importantes marcas globales que innovan en su marketing. Recientemente se realizó la fecha sudamericana del Circuito Mundial de Surfing Femenino en la playa San Bartolo. Conversamos con Eduardo Velatín de AOC sobre el impacto de la marca en el deporte. Hola, Juan José, hola amigos, ¿qué tal? Este es nuestro segundo evento de Exoficio en Surfing. Estamos ahorita con la gente que está participando para el Women Pro. Esta es la segunda fecha y bueno, estamos nosotros pendientes de Melanie Yunta, que la estamos auspiciando ya todo el 2018, esperemos que le vaya súper bien. El marketing deportivo cada vez es más sólido en el Perú. Prueba de ello es también el trabajo que realiza la agencia Toque Fino, que dirige Eduardo Flores Melgarejo, pionero en marketing deportivo en el Perú. Una de las primeras agencias de marketing deportivo del país, y hoy por hoy tengo el grato gusto, el grato reconocimiento de haber estado o de trabajar con clientes muy importantes. Hemos llevado a cabo la organización para Movistar de la final del fútbol peruano el año pasado. Este año estuvimos trabajando junto con la gente de la Federación Peruana de Vóley, también las semifinales y finales de este año. ¿No? El hacer marketing es difícil, marketing deportivo te imaginarás un poco más complicado, pero créeme que, como te digo, o sea, hay oportunidades y hay momentos en los que uno tiene que aprovechar. Tenemos la coyuntura de la organización de Lima 2019. Así es. Es una súper oportunidad no solamente para el deportista, sino para las empresas privadas, para entender de que están ante una vitrina muy grande. Los deportistas se convierten en embajadores de las grandes marcas. Gracias a sus patrocinios pueden participar en el circuito mundial y consolidar una carrera profesional basada en el buen manejo de la imagen. Si te gustó este video, compártelo con tus contactos. Dale me gusta a nuestra fanpage y no te pierdas nuestro programa Tecnología y Negocios todos los lunes de 8 a 9 de la noche vía Miraflores TV Digital.